Queridos hermanos de la IBM Rancagua, les damos la bienvenida a nuestro servicio, deseando que estén disfrutando de la comunión con el Señor y de las bendiciones de Dios. Déjenme leerles un pasaje antes de que oremos en esta mañana. Dice el Salmo 67 lo siguiente: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Versículo 5 dice: Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Hermoso salmo como para dar comienzo este día domingo a nuestra reunión. Vamos a orar antes de escuchar unas hermosas canciones y luego el mensaje de la palabra de Dios. Acompáñenme en esta oración. Señor, queremos agradecerte en primer lugar por esta nueva reunión que nos permite disfrutar, en la que vamos a cantar, en la que vamos a escuchar tu palabra, en la que vamos a unirnos a distancia, pero aún así en espíritu unirnos como congregación. Bendícenos el día de hoy a través de las alabanzas, a través de tu palabra. Señor, queremos recordar nuevamente a nuestras familias para que tú bendigas y atiendas la necesidad de cada una de ellas. Tú sabes cuál es la necesidad. Algunas familias de nuestra iglesia, hermanos, tienen problemas físicos, de salud. Señor, pon tu mano y lleva alivio y lleva salud, recuperación. Otros, desánimo, desmotivación. Por ellos te pedimos para que tu Espíritu les pueda levantar, les pueda animar, Señor, y les pueda llevar gozo. Por aquellos que no tienen trabajo pedimos para que tú les proveas de un buen trabajo. Y para aquellos que están luchando con problemas de finanzas, Señor, provéeles tú lo necesario para que haya abundancia en cada hogar de nuestros hermanos, Señor. Oramos, Señor, para que tú nos des paciencia en estas semanas de encierro, para que tú, Señor, permitas que esta pandemia cese pronto, de manera que podamos volver a la normalidad y a reunirnos como lo hacíamos antes en la sede en Sewell. Bendice esta reunión. Háblanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo me tienes a mí.
desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré, desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adora, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Tengan todos un hermoso día y gracias por participar en nuestra reunión en este día domingo. Quiero desear que cada uno de ustedes pueda estar bien de salud y lo más importante también para nosotros, los creyentes, que puedan estar disfrutando de una comunión con el Señor. También quiero agradecer a todos aquellos que nos están siguiendo en nuestras reuniones online. Quiero agradecer a los jóvenes que participan cada fin de semana y también a los hermanos que se conectan por Zoom cada día jueves. Estamos estudiando la palabra de Dios y queremos seguir haciéndolo durante este tiempo, aunque no nos podemos reunir. Igual la palabra de Dios sigue obrando en nuestros corazones y seguimos aprendiendo de ella. En el día de hoy quiero dejar con ustedes en este mensaje un concepto que es muy importante en la palabra de Dios. Es el concepto de saber, la importancia de lo que sabemos. Si usted, querido hermano, busca en una concordancia en su Biblia la palabra sabemos o sabéis, realmente se va a sorprender de todos los principios bíblicos que podemos extraer con esas palabras. Es increíble la cantidad de veces que la Biblia usa esta palabra y con la importancia, la connotación que tiene. Así que yo le animo a que pueda hacer ese ejercicio, que pueda buscar y sacar sus propias conclusiones de las verdades que va a encontrar ahí en la palabra de Dios. Pero hoy día yo quiero dejarle este concepto de lo que sabemos, lo que sabemos. Es importante saber en la vida. Toda persona que tiene una profesión tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Hay algunas declaraciones. La primera dice, yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Es una realidad, es una verdad, porque el saber lo rescata al individuo de la ignorancia. Es triste ser un ignorante. La ignorancia es peligrosa en este mundo, hermanos, es muy peligrosa. La ignorancia lo lleva a usted al engaño. Cualquier persona le puede engañar. Usted puede ser muy ingenuo. La gente le puede estafar. Caer o vivir en ignorancia es peligroso. Por eso también esta frase dice así, esta declaración: el mayor beneficio es saber, el peor mal es ignorar. Y yo creo que el pueblo de Dios necesita salir de mucha ignorancia, porque realmente el pueblo de Dios no vive o no debiera vivir basado en otro tipo de cosas que no sea el conocimiento de Dios. Por ejemplo, nosotros no debiéramos vivir basados en emociones.
Hay creyentes que lo hacen. Hay creyentes que viven toda su vida cristiana en base a lo que sienten. Me siento bien en esta iglesia, me quedo en esta iglesia. Me siento mal en esta iglesia, me voy de esta iglesia. O me siento cerca de Dios porque canto, me siento cerca de Dios porque ofrendo. Pero hay poco conocimiento. Y como le dije anteriormente, la ignorancia es peligrosa. Y para un cristiano, la ignorancia de la palabra de Dios, la ignorancia de las verdades divinas, es peligroso. Es peligroso. Pero hay algo que Dios quiere que sí ignoremos. Lo que Dios quiere que ignoremos. ¿Hay algo que Él quiere que realmente no sepamos? Bueno, Romanos capítulo 16, versículo 19, el apóstol Pablo le escribe a los creyentes que están en Roma y les dice así: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Lo primero que dice Pablo, la obediencia de ustedes como cristianos está dejando un buen testimonio. Todos lo pueden ver. Y dice, y yo me gozo de ustedes por esa obediencia que están mostrando. Pero, dice Pablo, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos o ignorantes para el mal. Si hay algo que Dios desea, es que no aprendamos a hacer el mal. Lamentablemente el mal está en nosotros, pero aprendemos las técnicas del mal, aprendemos las prácticas de este mundo. Y aquí está el desafío de Dios para nuestras vidas, ser ingenuos para el mal. Sigamos avanzando. Hay otra verdad también importante en la palabra de Dios, y es que no es bueno saber sin creer. Como creyentes tenemos conocimiento y tenemos que creer. Eso forma la fe del cristiano. La fe del cristiano es creer por lo que conoció de Dios, por la verdad que encontró. Pero si alguien solamente sabe y no pone su fe, no cree, no vive realmente el cristianismo. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un personaje llamado Nicodemo, ahí en el Evangelio de Juan. Dice así Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre Nicodemo, dice la Biblia, que era un principal. Después nosotros podemos ver en la Escritura que pertenecía a ese grupo selecto de líderes llamado el Sanedrín. Y era un hombre fariseo, religioso, un hombre observador de la ley de Moisés. Y dice la Biblia en el versículo 2 que vino a Jesús de noche, quizás para que nadie le conociera, le reconociera, pero quizás para hablar solamente con el Señor en privado. Y le dijo, Rabí, ahora fíjese bien, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre importante, religioso, viene a hablar con Jesús y lo primero que le dice, Maestro, nosotros sabemos que tú has venido de Dios. Es algo que nosotros nos damos cuenta y ya podemos realmente declararlo, creemos. Ahora, no está hablando solamente por él. Aparentemente habían otros hombres que sabían lo mismo. Jesús debe venir de Dios. Lo que él hace es especial. Jesús habla de una manera especial, hace señales que nadie más puede hacer, entonces tiene que venir de Dios. Eso es lo que Nicodemo sabía. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo en el versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, no te sirve de nada saber que Jesús venía de Dios si no has nacido de nuevo. Y esto me hace pensar, hermano, en cuántas personas de este mundo viven de esa manera. No, si yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo murió en la cruz, yo sé que Jesús era el Hijo de Dios, pero nunca pusieron su fe en Cristo, nunca nacieron de nuevo. En otras palabras, saber sin creer, sin depositar tu fe, sin nacer de nuevo, no es bueno, no es bueno. Tenemos otro ejemplo en Lucas capítulo 20, versículo 21, los sacerdotes, los saduceos, buscaban tentar a Jesús, entonces le mandan un grupo de hombres
que pertenecían a la agrupación de los herodianos, dice la Escritura, y vinieron a hablar con Jesús. Y mire lo que le dicen. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estos hombres vienen encubriendo su maldad y le dicen: Maestro, nosotros sabemos que tú enseñas correctamente. Pero ninguno de estos hombres creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ninguno de estos hombres, cuando Cristo fue acusado para ser crucificado, ninguno de estos hombres se levantó y dijo: nosotros sabemos que Jesús enseñaba la verdad. Estos hombres decían saber, pero nunca creyeron en Cristo. De la misma manera, como le dije, hay personas en este mundo que viven así. Saben que Dios existe, pero aún no comprenden que necesitan creer en aquel que murió en la cruz, aquel que resucitó por ellos. Necesitan creer que por sus propias obras nunca van a ser salvos. Necesitan creer que no es una iglesia la que los salva, no es un pastor el que les da perdón, no es un sacerdote, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se sacrificó por nosotros. Por eso, queridos hermanos y amigos, no es bueno saber sin creer. No es bueno. Sigamos avanzando porque Dios quiere que usted y yo conozcamos su palabra. Como le dije anteriormente, el cristiano no vive de emociones, pero tampoco el cristiano vive de su imaginación. ¿Sabe que a veces tenemos creyentes en iglesias que viven de acuerdo a su imaginación? Hay gente que es increíble lo que imaginan. Hay cristianos que todavía, por ejemplo, se imaginan que aparte de Dios necesitan algo más para ser salvos. Aparte de Cristo, me imagino que necesito dar una buena cantidad de ofrenda para ser salvo. Me imagino que aparte del sacrificio de Cristo, yo también necesito ser fiel en la iglesia, porque si no soy fiel y persevero, me voy a perder. Hay muchos cristianos que viven en lo que imaginan. Pero no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que usted y yo sepamos. Y por eso que en la palabra de Dios aquella expresión sabemos es importante. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia nos dice que sabemos lo que adoramos. Esto es muy importante. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué queremos vivir una vida diferente que otras personas del mundo? Porque sabemos lo que adoramos. Hay una hermosa escena donde el Señor Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana. Dice la Biblia que el Señor tenía que pasar por Samaria y se encontró con esta mujer, pero esta mujer samaritana, al igual que el resto de los samaritanos, tenían un problema. Ellos pensaban que podían adorar a Dios en un monte específico. Y cuando Jesús se encuentra con esta mujer, ella estaba sacando agua del pozo, cerca de un monte. Y ella le dice a Jesús: nosotros, todos nosotros los samaritanos, nuestros antepasados, nuestros padres, siempre han dicho que debemos adorar aquí en este monte. Y luego Jesús le dice lo siguiente, ahí en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo le está corrigiendo el mal conocimiento que ella tenía. Y le dice: tú estás equivocada, ustedes están equivocados porque ustedes adoran lo que no saben. Ustedes no han leído en la Escritura que realmente hay que adorar en Jerusalén, que realmente hay que enfocarse en Judea, allá. ¿Por qué? Porque de los judíos vendrá la salvación. Y es la verdad. La salvación viene del pueblo de Israel. Ese es el pueblo que Dios usó para la salvación de la humanidad, a través de su palabra dada a Israel y el Señor Jesucristo siendo judío. Entonces el Señor le dice: nosotros sí sabemos cómo adoramos y lo que adoramos. Nosotros sabemos. Y sabe que esa expresión es la que usted y yo necesitamos vivir como cristianos. Si vamos a adorar a Dios,
es porque sabemos lo que adoramos. Adoramos al Señor por lo que Él es. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el sacrificio por nosotros, el Hijo de Dios que vino en nuestro rescate, el Cordero que se sacrificó, derramó su sangre por este mundo. Le adoramos. Por eso nosotros sabemos a quién adoramos. Nosotros sabemos por qué adoramos. Porque Él nos da una salvación que dice Romanos 3:24 que es gratuita a través de la fe en nuestro Señor. Pero también adoramos. ¿De qué manera? ¿Cómo adoramos? ¿Adoramos con la obediencia? ¿Adoramos con nuestras alabanzas? ¿Adoramos con el servicio al Señor? Adoramos a Dios. Sabemos lo que adoramos. Yo espero, hermano, que usted sepa por qué nosotros formamos una iglesia local. La iglesia la estableció el Señor en este mundo, pero yo quiero que usted tenga muy claro por qué establecimos una iglesia. Porque queremos adorar a un Dios vivo que se fijó en nosotros, mostró su amor, su misericordia y somos salvos por su gracia. Sabemos a quién adoramos, por qué le adoramos y sabemos cómo le adoramos. Segundo concepto importante, sabemos lo que tenemos. Esto es algo también que es fundamental en todo creyente. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos y disfrutamos el día de hoy? Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Recuerde usted que la iglesia de los Corintios vivían ahí en la ciudad de Corinto, un pueblo tremendamente pagano, donde era un puerto donde llegaba gente de diferentes localidades, y también la ciudad de Corinto tenía mucha influencia de las religiones paganas, especialmente de la idolatría a los dioses griegos. Había mucha influencia de mitología griega en Corinto. Y Pablo le dice así a esta iglesia: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esta es una tremenda declaración, porque Pablo le dice a la iglesia, nosotros sabemos que cuando nuestra morada, este tabernáculo, y aquí cuando Pablo habla de este tabernáculo se refiere a su cuerpo físico. Dice, cuando este tabernáculo se deshiciere, cuando tengamos que partir, cuando nuestro cuerpo se descomponga y termine hecho polvo, tenemos una esperanza. Sabemos lo que tenemos. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Dios nos ha prometido salvación eterna en las moradas celestiales. Ahora fíjese bien, porque el apóstol Pablo en la palabra tenemos usa un verbo en presente. Lo tenemos hoy. Por eso, queridos amigos, cuando nosotros hablamos de la salvación en Cristo, decimos, hoy tengo salvación. Hoy tengo salvación. Y cuando me hablan del cielo, yo digo, yo tengo un lugar en el cielo. Yo tengo una morada que Dios me prometió y me la va a dar, pero ya es mía. Porque la salvación es algo presente. Es algo presente. Lo voy a recibir en el futuro cuando esté con el Señor, pero hoy ya tengo salvación y el día de mañana viviré en las moradas celestiales con mi Salvador. Eso es lo que tenemos y esto es lo básico de un cristiano. Ninguna persona que no tiene esta seguridad es un cristiano. Todo creyente verdadero tiene esta seguridad. Hay un hermoso himno de muchos años atrás que cantábamos en la iglesia cuando yo era niño y adolescente, y todavía en muchas iglesias se canta, yo lo escucho cuando visito algunas congregaciones. Ese himno se llama Mansión Gloriosa. Quiero leerle 2 estrofas, porque me encanta la letra. Dice así la primera estrofa: mansión gloriosa tengo yo en el cielo, do las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par.
Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Un hermoso himno, pero ¿sabe usted que los escritores de himnos antiguos, muy antiguos, de siglos pasados, esos hombres vivieron con la esperanza de un día llegar a la gloria celestial? Hombres que no solamente fueron buenos músicos, fueron buenos teólogos, hombres de conocimiento bíblico profundo, hombres que salieron de la Reforma y que después, cuando llegó la Reforma al mundo cristiano, se dedicaron a estudiar la palabra de Dios y escribieron himnos basados en tremendas verdades bíblicas. Un hermoso himno. Sabemos lo que tenemos. Una mansión en la gloria que nos espera. Hermano, un día tenemos que partir de este mundo. Yo sé que la muerte produce temor. La separación del ser querido es doloroso. Pero cuando un ser querido muere con Cristo en su corazón, hermano, esa persona ya está en la gloria celestial. Ya está con el Salvador, ya está disfrutando de aquella morada que le ha sido prometida. Sabemos lo que tenemos. Qué hermosa verdad. Pero en tercer lugar, sabemos lo que somos. No solamente sabemos lo que adoramos, sabemos lo que tenemos, pero también sabemos lo que somos, hijos de Dios. Primera de Juan es una hermosa carta que encierra mucha doctrina de la salvación, del amor verdadero del creyente, del amor de Dios, y la palabra sabemos aparece muchas veces. Mire lo que dice este pasaje: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí hay dos verdades. La primera verdad, que hemos nacido de nuevo, tal como lo dice el Señor Jesucristo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquel que es cristiano, es el que ha nacido de Dios. Luego dice, no practica el pecado. El verdadero creyente no practica el pecado, dice la Biblia. Ahora usted me puede decir, pastor, pero yo todavía no soy perfecto, yo también he pecado y conozco otros creyentes que siguen pecando. Pero la palabra práctica ahí en este pasaje es la idea de una continuidad sin querer detenerse. Esa es la idea. Entonces la palabra de Dios dice que todo aquel que es cristiano realmente, que ha nacido de nuevo, no hace del pecado una práctica constante sin querer salir. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Cristo le guarda y el maligno no le toca. Entonces, acá hay algo importante para recordar. Cada vez que vemos una persona que está en una iglesia y que dice yo soy cristiano verdadero, pero vive en un pecado que nunca quiere abandonar, nosotros tenemos toda la palabra de Dios como respaldo para dudar de la salvación de ese creyente. Nadie puede ser un cristiano verdadero cuando se entrega al pecado de una forma descontrolada, sin ni siquiera tener un cargo de conciencia para volver al Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica, no hace una práctica constante el pecado. Todos nos equivocamos, es verdad. Yo soy su pastor y yo también puedo decir que tengo mis luchas con la carne y el pecado. Pero yo, si soy un creyente verdadero, yo necesito demostrar que sí voy a luchar contra la tentación, que no me voy a entregar y que Dios, a través de Cristo Jesús, me va a guardar aún del maligno. Otra gran verdad que escribe Juan en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Con esto va concluyendo Juan esta primera epístola, diciendo somos de Dios. Hermano, nunca se olvide lo que somos. Somos de Dios. Somos nacidos de nuevo. Somos los seres que quieren luchar contra el pecado. Eso es lo que somos. A propósito, quiero decirle lo siguiente. Su vida, hermano, va a cambiar cuando usted va conociendo la palabra de Dios y la va memorizando. La próxima vez que usted sea tentado,
usted tiene que recordar lo que es. Cuando venga la tentación a su vida, cuando venga la tentación a mi vida, recordemos lo que somos. Somos nacidos de nuevo. Somos hijos de Dios. Eso es lo que sabemos, dice ahí Juan. Sabemos que somos de Dios. Somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, somos los herederos de Dios. Tenemos una mansión. Eso es lo que somos. Todas esas verdades le van a fortalecer para enfrentar la tentación y el pecado. Número 4. Sabemos lo que esperamos. Ya hemos visto que sabemos lo que adoramos, sabemos lo que tenemos, sabemos lo que somos. Y por último, sabemos lo que esperamos. No solamente esperamos estar un día con el Señor, pero mientras estemos en la tierra, esperamos que Dios pueda responder nuestras oraciones que podemos hacer día y noche. Mire, lo que dice aquí 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjese qué interesante, porque aquí el versículo 14 dice que tenemos esta confianza que si pedimos alguna cosa de acuerdo a su voluntad, a lo que Él decide, Él nos oye. Todas nuestras oraciones están bajo la voluntad de Dios. Yo no soy nadie para declarar nada en el sentido de exigir que una oración se cumpla. No soy nadie. Todas mis súplicas, todos mis ruegos están sometidos a la voluntad de Dios. Lo dice el versículo 4, lo voy a leer de nuevo. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, a lo que Él desea, a lo que Él quiere que pida, Él nos oye. Luego dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, acá está la palabra nuevamente, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Querido hermano, usted y yo, que hemos conocido a Cristo, que hemos depositado nuestra fe en Él, sabemos lo que esperamos. Esperamos la respuesta de Dios cuando vivimos en su voluntad, cuando pedimos conforme a su voluntad. No tenga miedo de orar al Señor y pedir. Usted me dice, pastor, a veces yo me siento indigno de pedir al Señor. Yo también, pero hay promesas bíblicas. Y le voy a dar solamente 3 consejos para tener una oración efectiva. El primer consejo es creer en las promesas de Dios. Sabe que Dios nos ha dejado promesas y esas promesas que Él nos dejó no están basadas en nuestra persona. No se basan si te portas bien, yo a lo mejor te lo cumplo. No, las promesas están basadas en lo que Él dice. Todo creyente que en un momento se equivoca, todo creyente que en algún momento puede pecar, puede volver al Señor, confesar su pecado, volver a la comunión y el Señor puede responder sus oraciones. Dice la Biblia que Elías, ahí en el libro de Santiago, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros. Y dice la Biblia que él oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y Elías era un hombre como usted y yo, sujeto a pasiones, a pecados, a tentaciones, a desobediencia, cayó en depresión. Dice la Escritura, pero un día oró fervientemente y el Señor le respondió. Entonces, en primer lugar, debemos orar creyendo en las promesas de Dios. En segundo lugar, debemos vivir en obediencia. Ahí sí que tenemos que nosotros decir, Señor, quiero vivir en obediencia para una respuesta de oración efectiva. Y en tercer lugar, rindiendo nuestra vida a Él. Rinda cada área de su vida al Señor. De la misma manera, lo debo hacer yo. Entregar al Señor mi vida y decir, Señor, voy a orar, voy a pedir, pero mis peticiones, aquellas peticiones que voy a dejar delante de ti, las voy a esperar en obediencia. La respuesta voy a esperarla mientras te sirvo, mientras te alabo. Es importante, hermanos míos, saber. El cristiano no vive de emociones, el cristiano no vive de su imaginación,
vive de lo que sabemos, que Dios nos ha dado, las promesas que Él nos ha entregado, su palabra. Ahí está la base de nuestro conocimiento. Quiero invitarle a que podemos orar, a que usted se una conmigo en este momento. Y si hay alguien que me está escuchando y me dice, pastor, yo no sé si soy cristiano, yo no sé si me muero, si voy al cielo, yo no sé. Hoy yo se lo he dicho. Sabemos que podemos ser salvos a través de Cristo. No importa si usted siente o no siente algo especial. Usted necesita en primer lugar conocer la palabra de Dios, comprender que aquel que murió en la cruz ahora está esperando que usted ponga su fe en Él, por el que el Señor Jesucristo lo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Usted necesita creer en aquel que murió por usted. ¿Usted sabe que Cristo murió en la cruz? Sí lo sabe. Bueno, ahora necesita creer en Él, porque al creer en Él y decir, Cristo, ven a mi corazón, yo quiero creer en ti, creo que tú eres el Salvador del mundo y yo estoy perdido, en ese momento dice la Biblia que el Señor perdona su pecado, le da vida eterna y usted podrá esperar esa mansión gloriosa en el cielo. Si usted quiere recibir a Cristo, ore hoy día y dígale, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo sabía que tú eras el Salvador, pero hoy día, ahora, yo quiero poner mi fe en ti. Hágalo este día, ore al Señor. Le invito a que oremos y vamos a terminar con nuestra reunión en el día de hoy. Padre Celestial, queremos darte gracias por la palabra que podemos leer y estudiar en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a seguir saliendo de nuestra ignorancia. Que seamos ignorantes para el mal, pero sabios en tu palabra, en el conocimiento. Señor, ayúdanos a ser creyentes que no vivimos basados en nuestras emociones, sino basados en tus verdades bíblicas. Que no tengamos un cristianismo de acuerdo a cómo nos imaginamos que debiera ser, sino que vivamos la vida cristiana en obediencia con la revelación de las Escrituras. Te alabamos, Señor, porque la sabiduría y el conocimiento viene de ti. Y Señor, oramos para que todos los hermanos de nuestra iglesia puedan seguir creciendo, como dice tu palabra, en el conocimiento de la verdad. Oramos esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Qué hermosa que es la palabra de Dios, apropiada siempre de motivación. Agradecemos al pastor Bravo por ese mensaje. Y antes de terminar, despedirnos, recordarle algunos anuncios importantes. No se olviden que los jueves a las 8, a las 20 horas nos reunimos. Comenzamos el jueves pasado una hermosa enseñanza en el libro de Apocalipsis, está apasionante, no te lo pierdas. Seguramente tendremos un pequeño resumen para aquellos que no pudieron estar conectados el jueves pasado y seguiremos avanzando capítulo 6, 7 de Apocalipsis, así que no te lo pierdas. A las 8 el jueves. Los jóvenes hace un rato atrás tuvieron su reunión, ¿verdad? Los sábados a las 6. No, a las 6 de la tarde sí, se están reuniendo vía Zoom también, así que te dejo motivado e invitado para participar. Y las damas tendrán su reunión, ya les avisaremos cuando sea. Y también a los varones les quiero decir que vamos a tener una reunión de varones vía Zoom también, porque hace bastante tiempo que no nos hemos podido reunir. Así que hermanos, que Dios les bendiga, estemos motivados, no se olvide de leer su Biblia, no se olvide de orar unos por otros, y de mantener el ánimo en alto. Y en la medida de las posibilidades, te animo también a ministrar a otros, a llamarse unos a otros, y que Dios te pueda utilizar pese a todas las restricciones que tenemos. Que Dios les bendiga.